¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, casi noches, amigos del Instituto Nacional de Posgrado en Derecho. Yo soy su profesor el día de hoy, soy el maestro Valente Quintana y voy a tener el gusto de compartir con ustedes algunos comentarios acerca de las relaciones individuales de trabajo. Soy maestro, profesor de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Anáhuac y actualmente me desempeño como presidente de la Junta número 16 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Así es que bueno, si ustedes están viendo este video, si estamos teniendo esta clase por esta vía, quiere decir que algo no salió muy bien con las herramientas tecnológicas con las que deberíamos de contar y seguramente el Wi-Fi no fue de lo mejor para poder hacer esta transmisión. Por lo tanto, siempre tenemos un respaldo que es la clase previamente grabada y pues es a lo que tuvimos que recurrir el día de hoy viendo el éxito tecnológico que hemos tenido. Pero bueno, quiero agradecer, insisto, al Instituto Nacional de Posgrado en Derecho por hacerme esta invitación, muy en especial al maestro Gerardo Jurado por considerarnos para poder tener esta charla con ustedes, que es parte de este diplomado que toca el tópico de la reforma laboral tan importante, porque pues en realidad creo que de manera integral está cambiando la manera en que se pide y se imparte justicia laboral. Por lo tanto, pues es importante partir de estos principios universales del derecho del trabajo. Ayer tuvieron ustedes el lujo de recibir la clase, o bueno, en estos días han tenido el placer de recibir la clase del maestro Lauro Sol, quien ya habló algo acerca de los antecedentes. Seguramente, como de costumbre, fue una clase espléndida, pero bueno, ahora vamos a tocar algunos temas igual acerca de los principios del derecho del trabajo, acerca del por qué se hace necesario el regular las relaciones de trabajo y cómo viene esto en realidad desde hace un par de siglos, pensando en los orígenes de la revolución industrial. Vamos a hacerles llegar también por medio del maestro Gerardo Jurado una presentación con la cual pues ustedes podrán ir siguiendo esta charla que tenemos. Y bueno, empecemos recordando a qué se debe o qué es lo que origina el derecho del trabajo, que bueno, sobra explicarlo, toda vez que presumo que a quien va dirigido este diplomado pues son abogados que se especializan o que se han dedicado al derecho del trabajo. Recordarles que el derecho laboral es un conjunto de normas jurídicas que tienen como objeto regular la relación obrero-patronal. Esto quiere decir que van a regular esa relación que se suscita entre patrones y trabajadores y desde luego también entre sindicatos. Por eso nosotros vamos a tener también que analizar en su momento pues no nada más las relaciones individuales, que es lo que hablamos hoy, sino van a tocar también el tema de las relaciones colectivas de trabajo. Tengo entendido que para ello van a tener ustedes al maestro Monsalvo Valderrama, quien pues yo creo que es una de las personas más autorizadas y más conocedoras acerca del tema o de la vida sindical en nuestro país. También es importante recordar cuál es el objeto que persigue nuestro derecho laboral. El derecho laboral, pues hay que recordar que es el derecho protector de la clase trabajadora y lo que busca es el equilibrio entre los factores de la producción, el capital de trabajo, garantizando de esta manera pues las fuentes de empleo y la productividad que debe tener cada uno de nuestros países, acciones que le van a brindar al trabajador, pues en realidad se busca que le den una oportunidad de vivir mejor y ofrecerle desde luego a su familia una vida plena. Claro, el objetivo que tiene el derecho del trabajo no es crear normas para tratar como iguales a las partes, sino en realidad partimos de un principio de equidad para proteger a la clase trabajadora, que es la clase débil en este caso. Yo siempre he considerado que si nosotros tenemos una balanza, pues en un lado vamos a tener
a la parte patronal, en otro lado vamos a tener a la parte trabajadora. Si nosotros los dejamos libremente en esa balanza dentro de esta relación laboral, pues evidentemente va a pesar mucho más la parte patronal, pues porque son quienes tienen el tema económico de su lado. Por eso había que ponerle un contrapeso a esa balanza, de tal manera, de un lado el patrón iba a tener el peso económico, pero el trabajador le íbamos a originar el peso que le iba a dar la norma jurídica, o sea, el derecho laboral. Por eso pues, se ha creado justo de las necesidades de las cuales nosotros partimos desde una época donde se empezaba a desarrollar la industria, dijimos de la época de la revolución industrial, pues empezamos a ver las necesidades y empezamos a conocer los abusos sobre los que somete el patrón a los trabajadores. Piensen ustedes en cuando llega esta revolución industrial, tenemos como pasado inmediato pues pequeños talleres familiares, y en realidad la industria pues era más que nada hecha por la mano del hombre, al ritmo del hombre, desde luego. Cuando empiezan a aparecer las máquinas, pues estas máquinas lo que hacen es restarle valor al trabajo de la mano del hombre. Por lo tanto, pues lo que ahora puede desempeñar una máquina pensando en producción en serie, pues a lo mejor es mucho más elevado de lo que podía producir un conjunto de trabajadores. Y no nada más elevado, sino que iba a ser más económico, porque ya no íbamos a tener que pagar, por decir algo, 10 salarios, sino bastaba con pagar 2 salarios para que esa máquina empezara a operar, y que la producción que iba a generar esa máquina sería bastante superior a lo que se venía desempeñando como producción en los talleres familiares, en los talleres de artesanía, digámoslo así. Por lo tanto, pues quedan, imagínense, de esos 10 trabajadores, pues quedan 8 fuera de esas líneas de trabajo, y quedan 2 para operar la maquinaria. Pero pues ya tampoco es tan valioso, o no era considerado en ese momento valioso, el trabajo del hombre, porque ya no se necesitaba de esa pericia técnica que ahora nos iba a proporcionar la maquinaria. Por lo tanto, si estos 2 trabajadores anteriormente ganaban 5 pesos por día, pues ahora nada más les iban a ofrecer 3. Y si ellos no querían aceptar esos 3 porque están acostumbrados a los 5, pues seguramente de los otros 8 habría muchos trabajadores que iban a aceptar trabajar por esos 3. Por lo tanto, pues yo siempre he creído que el desempleo es un fenómeno que no es accidental, es parte de todo un sistema económico que hoy conocemos como capitalismo, y más el capitalismo neoliberal, el cual pretende que pues las normas o el Estado no se acerque realmente a los actos de comercio y deje el libre comercio como debe ser. Claro, como debe ser para este sistema económico. Hay algunos principios, para regresar a nuestro tema base, hay algunos principios del derecho del trabajo que debemos de considerar. Esos principios son un conjunto de normas generales que cuentan con un origen derivado de las normas de carácter constitucional. En el derecho laboral, el Estado se involucra en relaciones privadas, protegiendo a la parte más débil de esa relación, precisamente en atención a esta tutela. La ley ordinaria va a recoger y establecer una serie de manifestaciones concretas, elevadas a la categoría de principios generales por la doctrina, y que se van a encontrar entrelazadas entre sí por una genérica función tutelar del trabajador. Entonces, pues al final sí hay unas directrices que debemos de seguir entre los distintos derechos laborales. Nosotros, en nuestro derecho laboral mexicano, pues ya sabemos que es un derecho proteccionista. Habrá otro tipo de variaciones en algunos otros países, pero todas serán tendientes a la protección del factor débil de la producción. Recuerden que el factor débil de la producción será el trabajador. ¿Y qué lo hace débil? Pues precisamente esa vulnerabilidad que lo caracteriza, de la cual ya estuvimos hace un momento pues analizando qué es lo que la origina, como lo es esta
este fenómeno del desempleo que origina la revolución industrial. Dentro de esos lineamientos, pues vamos a encontrar el principio protector, vamos a tener el principio de irrenunciabilidad. Por otro lado, tendremos el principio de estabilidad en el empleo, el principio de indubio pro operario, por ejemplo, o el principio de salario igual a trabajo igual. Pues el principio protector reconoce prácticamente de manera unánime que la ley laboral tiene como el único objetivo la protección del trabajador. Ya hoy en día las relaciones de trabajo modernas pues se ven desde otra perspectiva y hay quien presume o quien pretende que el derecho del trabajo ya no se concrete tanto en esta protección al trabajador, sino en la protección de las fuentes de empleo. Al final las fuentes de empleo pues son originadas, ya sabemos, por los empleadores, pero siempre a la mano de los trabajadores. Entonces sería un riesgo verlo de esta manera, como lo proponen algunos abogados patronales, porque pues en realidad volveríamos a esa época de principios de la revolución industrial. Por otro lado, podemos hablar del principio de irrenunciabilidad, que lo que pretende desde luego es que el trabajador no pueda renunciar a los derechos que en nuestro caso mexicano le otorga la Constitución federal, nuestra Constitución política, así como la Ley Federal del Trabajo. Que ya sabemos que la Ley Federal del Trabajo será la ley reglamentaria de ese artículo 123, por lo menos por lo que hace a su apartado A. Entonces, pues, si el trabajador tuviera la opción de renunciar a sus derechos, pues imagínense, digo, no es por nada, pero yo me imagino que muchos de ellos ya hubieran renunciado desde el momento en el que firman un contrato individual de trabajo. En realidad nosotros sabemos que ese contrato individual de trabajo que celebra trabajador y patrón, pues sí, efectivamente goza con la manifestación de la voluntad de ambas partes, pero pues las reglas las determina al final del día el patrón. Y el trabajador va a manifestar su voluntad en relación a si acepto o no acepto, pero no realmente a estar formulando cada una de las cláusulas que contengan ese contrato de trabajo. Si así fuera, insisto, pues como parte de ese clausulado, seguramente una de ellas sería que renuncian a las vacaciones o que renuncian al aguinaldo. Esto, pues para favorecer económicamente a la parte fuerte de estos factores de la producción, o sea, al empleador o al patrón. Tenemos también el principio de estabilidad en el empleo. Vamos a ver un poquito más adelante cómo contamos con algunos contratos. La ley nos da una serie de, no opciones, sino una serie de temporalidades para los contratos individuales de trabajo, pero nosotros sabemos que la regla general siempre deberá de ser el contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Esto atendiendo precisamente al principio de estabilidad en el empleo. Únicamente bajo ciertas circunstancias o en relaciones laborales que tengan ciertas características, la ley nos va a poder dar la opción de otro tipo de temporalidad o otro tipo de contratos, como lo pudieran ser el contrato por tiempo determinado, el contrato por obra determinada o incluso el contrato por temporada, y los cuales pues ya iremos un poquito más adelante analizando cuándo sí y cuándo no se pueden utilizar. Tenemos, ya dijimos también, el principio de indubio pro operario. Este principio lo que va a buscar es la condición, en caso de duda, más beneficiosa para el trabajador. Tenemos el principio de salario igual a trabajo igual. Este principio de igualdad de trato se concreta básicamente en que de parte del empleador el trabajador reciba un salario igual al que ejecuta un salario igual al que ejecuta un trabajo igual en las mismas circunstancias. Se ha abierto el debate acerca de si efectivamente pueden ser analizados trabajos iguales si las fuentes de trabajo son diferentes. Entonces, pues
a pesar de que tenemos este principio, pues hay algunas objeciones también o algunos puntos a considerar, de acuerdo, para conocer si estamos hablando de un salario igual y sobre todo, más bien si estamos hablando de un trabajo igual. Bueno, entonces, pues como vemos, son una serie de circunstancias las que busca el derecho del trabajo para el trabajador, para su protección, y como dijimos, esta base pues la encontramos nosotros en los abusos originados desde la Revolución Industrial en el siglo XVIII. La máquina va a sustituir al trabajador manual, como dijimos, y cuando la fábrica y la gran industria suplanta a la economía del artesanado, pues la introducción de la máquina va a producir ganancias más cuantiosas a las obtenidas a costa del sufrimiento naciente del proletariado de las fábricas. Esta revolución industrial lo que hizo básicamente fue desplazar a los trabajadores que ya había, a los poquitos que se quedaban operando la maquinaria, pues igual en algún momento también los sustituyó la mano de obra de los niños, que pues les pagaban evidentemente cantidades mucho menores a los que pagaban a los adultos, y se incluye también en la operación de la maquinaria a las mujeres, a las cuales también les pagaban cantidades menores. Entonces, pues por todos lados era ganar para los dueños de estos medios de producción, hasta que los trabajadores se dieron cuenta de una cosa, que lo que no podían lograr en lo individual, lo podrían lograr en lo colectivo. Entonces, pues fue parte de esos primeros enfrentamientos colectivos de trabajadores, los que fueron antecedentes de lo que hoy conocemos como el derecho de huelga. Pero bueno, en ese tema no me voy a adentrar porque la siguiente clase será la del maestro Monsalvo y seguramente va a explicar varios de estos puntos. Yo, como parte también de los antecedentes y para entender los modelos de producción en los que se ha basado nuestra Ley Federal del Trabajo, pues vale la pena destacar uno de ellos, que es precisamente una teoría económica, una teoría para poder llevar un sistema de producción y para poder eficientar los procesos que tengan los trabajadores de esas factorías. En 1911 es Frederick Taylor quien va a publicar su famoso Management Científico. Este modelo de producción básicamente se basaba en la aplicación de métodos científicos al estudio de la relación entre el obrero y las técnicas modernas de producción industrial. Esto tenía el fin de maximizar la eficiencia mediante la división sistemática de las tareas, la organización racional del trabajo en sus secuencias y procesos y el cronometraje en operaciones. Más a un sistema iban a adicionar un sistema de motivación mediante el pago de primas al rendimiento, suprimiendo toda improvisación en la actividad industrial. Básicamente lo que buscaba Frederick Taylor, o lo que proponía, era que al trabajador pues se le tratara como una máquina, tal cual. A ver, trabajador, tu labor en esta línea de producción pues va a ser a lo mejor ajustar un par de tuercas, y vamos a contarte el tiempo desde la primera vez. Cuando tú aprendes a ajustar tuercas, pasa una semana, lo debes de hacer más rápido, pasa un mes, lo debes de hacer más rápido, y así eficientar los tiempos de ese trabajador. Hay una película que me gusta mucho de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos, Modern Times, y precisamente retrata de una manera cómica, pero al final cierta, el cómo los trabajadores eran sometidos a trabajos monótonos, que incluso trabajos monótonos corporales, que podían esto originar, y originaba desde luego, pues también temas de salud de trabajo, enfermedades de trabajo. Entonces, pues Frederick Taylor propone esta teoría, pero deja a un lado esa consideración de que el trabajador al final es un ser humano, como le llaman en las grandes empresas, factor humano o recurso humano, que al final yo creo que se han concentrado mucho en la palabra recurso,
y han dejado al margen la segunda palabra que habla precisamente de lo humano que tiene este trabajador. Por lo tanto, no lo podemos clasificar propiamente como un recurso agotable. Incluso decía en su momento Charles Marx, proponía en su manifiesto, en el Capital, en el tomo número 1 del Capital, proponía que el trabajador tenía desde luego que tener un salario cuantioso acorde a las necesidades que él tenía. Y lo que nos explicaba era que si un trabajador era un recurso, pues así como lo recibíamos por primera vez en una fábrica, su primer día de empleo, llega descansado, llega desayunado, con ropa limpia, pues precisamente el salario lo que tenía que procurar era que ese recurso humano llegara en las mismas condiciones todos los días. Por lo tanto, el salario debería de abarcar transporte, vivienda, vestimenta, alimentos, y no nada más para él, porque ojo, como es un recurso agotable, todos los trabajadores somos recursos agotables, pues también debíamos de considerar al reemplazo que iba a venir, o sea, a la familia, a sus hijos, porque si agotábamos esta primera línea de recursos humanos, pues teníamos que seguir ya contemplando la que iba a venir después de esta, una vez que pues se retiran del empleo, que fallecían los trabajadores por temas naturales o por algún accidente de trabajo, quién sabe. Pero bueno, era parte de lo que él consideraba que tenía que considerar el salario. Entonces, esta manera de ver a los trabajadores, o este taylorismo, este management científico, quien lo toma por primera vez y lo lleva a una aplicación real, ya tangible, física, quien lo pone en la práctica este taylorismo, pues precisamente es Henry Ford. Henry Ford, dueño de Ford Motor Company, que desarrolla una nueva, ya no es teoría, ya es una práctica, ya es un modelo de producción que se va a llamar Fordismo. El término Fordismo se refiere precisamente al modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford, fabricante de coches, como ya sabemos, en los Estados Unidos durante los años 30, y supone una combinación de cadenas de montaje, maquinaria especializada. Aparece un obrero especializado con un estatus mayor al proletariado de la industrialización. Tenemos trabajadores altamente especializados, y por lo mismo, como son altamente especializados, pues entonces se les va a dar una mayor percepción económica. Era la idea que se tenía o que tenía Henry Ford. El tema de la alta especialización, desde luego, era que después era tan alta la especialización que tenían estos trabajadores en la cadena de montaje. Imagínense ustedes que va pasando tal cual una máquina que va arrastrando cada uno de los automóviles que va fabricando Henry Ford, y había trabajadores tan especializados que nada más se encargaban de colocarle los neumáticos, o los neumáticos del lado derecho, otro que se encargaba de colocar el volante, otro los faros, y el primero desde luego el que se encargaba de montar el chasis, y pues podían hacer eso a lo mejor 20 o 30 años. El tema iba a ser qué pasaba si perdían el empleo con esta alta especialización. ¿Qué iba a pasar si perdían el empleo con esta alta especialización? Pues iba a ser bastante complicado que encontraran nuevamente un empleo. Necesitaban esperar a que en la fábrica de automóviles de al lado, pensemos en Chrysler, en General Motors, pues hiciera falta alguien que se dedicaba precisamente a lo que él se dedica. Por eso era tan importante el cuidado del empleo, porque era rarísimo que si ya te incorporabas tú a una factoría de este tipo, pudieras, y después de tantos años de especialización, pudieras reincorporarte y hacer valer, poder hacer redituable esa especialización que los años ya le habían generado a los trabajadores. Algunos de los elementos principales para entender este modelo fordista: en primer lugar, vamos a encontrar la organización del trabajo diferenciada,
el aumento de la división del trabajo, la profundización del control de los tipos productivos del obrero, así como lo proponía Frederick Taylor en su management científico, la reducción de costos y aumento de la circulación de la mercancía, el interés en el aumento del poder adquisitivo a los asalariados, políticas de acuerdo entre obreros organizados. Si ustedes se fijan todos estos elementos, pues nosotros en nuestra Ley Federal del Trabajo los íbamos a proponer o los íbamos a establecer desde la ley del 31, pues como categoría del trabajador, como jornadas, ¿sí? Nuestra Ley Federal del Trabajo se establece y hasta el año 2012, podría decir, empieza a cobrar tintes de modernidad, pero desde 1931 que se establece, pues es básicamente persiguiendo este modelo fordista. Sin embargo, los modelos de producción cambian y cambian muy rápido. Cada vez los trabajadores pues tienen que tener ciertas circunstancias o características diferentes. Hoy nos encontramos con un abanico de ocupaciones que aún el legislador no ha sabido distinguir si es precisamente una relación de trabajo, es una relación o una prestación de servicios profesionales o alguna otra figura jurídica que establezca alguna norma. Esto nos pasa precisamente por quedarnos en el pasado, nada más atendiendo a una ley diseñada para este modelo fordista. Por eso era necesario platicarles acerca del taylorismo y acerca del fordismo. En los 70s nace un nuevo modelo de producción, precisamente también en la industria automotriz, y este modelo de producción sería el toyotismo. Pues Toyota se dio cuenta de que si efectivamente Henry Ford tenía una producción muy acelerada, no tenía las ventas acordes a esa producción. Henry Ford tenía una visión muy padre para con sus trabajadores. Él pensaba que tenían que alcanzar el costo de un automóvil, porque además es el primer automóvil que se produce en serie, el modelo T de Ford. Es un automóvil que puede ser para el pueblo, que incluso el propósito era que el costo de este automóvil estuviera al alcance de cualquiera de los trabajadores que estaban en la cadena de montaje. Cualquiera de mis obreros puede comprar un Ford T. Y bueno, era tan uniforme esta producción que, como parte de estos comentarios que hacía Henry Ford, decía: cualquiera puede tener el Ford T del color que quiera, siempre y cuando el que quiera sea negro. Todos eran negros. Y bueno, Henry Ford, algo que no considera es que no se iban a vender tan aceleradamente estos automóviles. Sí los vendió, desde luego, fue un modelo súper popular en la época, pero la alta producción que él tenía pues no iba de la mano necesariamente con las ventas que él tenía. Entonces, pues tenían que pagar mucho, tenían una fuga de capital pagando grandes bodegas, todo el tema de almacenaje, y Toyota se da cuenta de esto. Toyota analiza cuáles son las cosas que puede perfeccionar acerca de este modelo, y lo primero que dice es: para no tener que pagar en almacenar un gran stock de automóviles, porque además los automóviles son grandes y en serie, imagínense ustedes el tamaño de bodega que se necesita, pues vamos a vender y luego vamos a fabricar, vamos a cambiar la fórmula, a ver qué sucede. Claro, si nosotros primero vendemos y luego fabricamos, pues va a ser por catálogo, va a venir el comprador, le vamos a enseñar el modelo que le vamos a fabricar, ya que lo compre lo vamos a fabricar y lo vamos a entregar en 5 días. Entonces, lo que hace Toyota es crea esa necesidad de la flexibilidad laboral. Necesitamos ya no trabajadores que tengan una categoría determinada, sino necesitamos trabajadores multifunciones, multihabilidades. Y no vamos a tener todo un tren de montaje de automóviles porque no producimos en serie como lo hace Henry Ford. Lo que vamos a hacer es un pequeño taller con 5 o 6 trabajadores multihabilidades, y que esos sean los trabajadores que le dediquen el tiempo necesario para que en 5 días tengamos esa unidad para entregar. Claro, el costo que Henry Ford pagaba por almacenar
Toyota lo invirtió en mayor calidad, mayor tecnología, mayor atención al cliente, que es un tema indispensable para toda industria. Y por eso hoy en día, si ustedes ven, pues los automóviles japoneses llevan o implican una mayor calidad que los automóviles americanos. Si ustedes recuerdan, bueno, es más, o sea, basta con observar empresas como Chrysler o como General Motors, cómo van de pique, cuando hace 20 años pues eran los grandes fabricantes, y los japoneses van avanzando. De hecho, acá en México pues ya hay algunas marcas no únicamente japonesas, sino también de Corea del Sur, muy populares, y son los automóviles que hoy se están vendiendo con una amplia calidad. Por lo tanto, necesitábamos, desde los 70, desde los 70 necesitábamos un modelo acorde que nos diera esa flexibilidad laboral para los nuevos sistemas de producción, pero no la teníamos. En el 2012 pues ya tímidamente legislaron en relación a la subcontratación, les pusieron ahí algunos candaditos para que pues no abusaran los empleadores, pero por otro lado la ley del impuesto sobre la renta les daba beneficios a quien utilizara esta figura. La ley federal del trabajo también proponía unas multas o imponía unas multas pues bastante modestas, igual que cuando un patrón decía, bueno, por un lado, si me cae una inspección de la Secretaría del Trabajo tengo que pagar una multa pues no muy cuantiosa, y por el otro lado, si sigo yo con esta figura de la subcontratación, aunque no respete ese artículo 15C, pues de todas maneras yo voy a tener pues los beneficios que implican las deducciones generadas por la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, pues todos los patrones siguieron bajo la misma línea de la subcontratación, pero esa subcontratación hecha o que tiene como propósito el evadir las obligaciones de los patrones. La típica de esta figura de la subcontratación, pues el pago de utilidades. Entonces, pues de repente hasta los propios grupos empresariales armaban su propia sociedad civil o asociación civil, que lo único que se encargaba era de contratar a los trabajadores y firmar un contrato con una de las subsidiarias del mismo grupo para que sean los trabajadores de aquella, o sea, lo conocido como el insourcing. Y también otras empresas conocidas como el outsourcing, pues como, bueno, no vamos a decir empresas para no quemar a nadie, pero que ustedes saben que lo que han vendido en realidad es un modelo de evasión de obligaciones laborales. Entonces, pues yo creo que es importante ir acorde a lo que nosotros necesitamos, ir llevando la ley federal del trabajo a los modelos de producción vigentes, porque únicamente nosotros sabemos que la ley debe de ir evolucionando conforme va evolucionando la sociedad. No son las mismas circunstancias las que teníamos hace 100 años que las que tenemos hoy. Y así como la sociedad, también van evolucionando e incluso más rápido los modelos de producción. Por lo tanto, la ley federal del trabajo debería de estar cambiando pues casi cada 5, cada 10 años a lo mucho, y de manera radical. ¿Para qué? Para ir perfeccionando la norma que va a regular la relación laboral. Lo cual me lleva a pues buscar precisamente el sentido de la relación laboral, de la relación de trabajo. ¿Qué es propiamente una relación de trabajo? Bueno, pues es una situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador y un patrón por la prestación de un trabajo personal subordinado, cualquiera que sea el acto o la causa que le dio origen, en virtud de la cual se va a aplicar al trabajador un estatuto objetivo, integrado por los principios, instituciones y normas de la Declaración de los Derechos Sociales, de la Ley del Trabajo, de los convenios internacionales, de los contratos colectivos también, de los contratos ley, así como de todas sus normas supletorias. Entonces, de este concepto, y además el artículo 20 también nos genera un concepto más sintetizado, pero igual pues con los elementos necesarios para poderlo identificar,
que nos dice el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo que se va a entender por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen a la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Por lo tanto, vamos a tener tres elementos principales de esta relación laboral. O sea, que si encontramos estos tres elementos, aunque no tengamos propiamente un contrato individual de trabajo, podemos identificar que sí existe esta relación laboral. Sistemáticamente, desde hace algunos años, se ha pretendido disfrazar las relaciones laborales, hacer creer a los trabajadores que están bajo una figura la cual no les corresponde. Sobre todo, a todos aquellos que se les hace firmar contratos de prestación de servicios profesional. Pero si nosotros encontramos la jornada, el salario y la subordinación en esa relación, podemos estar seguros de que se trata de una relación laboral. Jornada, salario y subordinación. No olvidemos esos tres elementos, para los cuales también esta relación de trabajo va a estar bajo el marco normativo pertinente, que se compone, desde luego, por la Constitución Política que nosotros tenemos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 5 y en su artículo 123. El artículo 5 contemplando el derecho al trabajo, que es un derecho humano, el derecho al trabajo, y el 123 contemplando el derecho del trabajo. O sea, es el artículo que nos va a referir bajo qué circunstancias y qué derechos serán los que deban de contemplarse para las relaciones laborales, para estos trabajadores que deberán de respetar a aquellos empleadores. Tendremos también, dentro de este marco normativo de las relaciones de trabajo, pues aquellas normas internacionales de trabajo emitidas por la OIT. OIT significa Organización Internacional del Trabajo, es un organismo internacional encargado de establecer el piso mínimo de derecho para los países miembros de esta organización. Por medio de estas normas, que van a ser convenios, vamos a tener recomendaciones y vamos a tener protocolos. Estos son los tres instrumentos que podemos considerar como normas internacionales de trabajo y que va a emitir esta organización. México, desde 1935, pertenece a esta Organización Internacional del Trabajo. Después de estos convenios internacionales, pues vamos a encontrar la ley reglamentaria de nuestro artículo 123 constitucional, que es la Ley Federal del Trabajo. Nosotros sabemos que en la Ley Federal del Trabajo vamos a encontrar la parte adjetiva, la parte sustantiva, la parte de las relaciones individuales, la parte de las relaciones colectivas. Vamos a encontrar las normas con las cuales nosotros vamos a regular estas relaciones de trabajo, tanto en lo individual como en lo colectivo. Recuerden que la Constitución Política en su artículo 123 va a tener dos apartados, el apartado A y el apartado B. La Ley Federal del Trabajo va a reglamentar el apartado A de ese artículo 123. El apartado B pues habla precisamente de las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores, y va a tener su propia Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, mejor conocida como la Ley Burocrática. Tendremos también el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo. Vamos a tener, por supuesto, la jurisprudencia que emite el Poder Judicial. Y dentro de estos puntos, pues estamos hablando de las fuentes legales con las que nosotros debemos de considerar para regular las relaciones de trabajo. Regular y respetar. Cuando hablamos, ya hablamos de la Constitución Política, sabemos que el artículo 5 va a regular el derecho al trabajo, y el artículo 123 va a contar de dos apartados, el apartado A y el apartado B, de los cuales ya platicamos brevemente. Hablando de las normas internacionales de trabajo, pues las normas internacionales de trabajo van a ser instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo de composición tripartita. Esto quiere decir que la OIT,
se va a integrar tanto por representación de gobiernos de sus países miembros como representación de los trabajadores por medio de las organizaciones sindicales, así como la representación de los patrones o empleadores por medio de las cámaras patronales pertenecientes a cada uno de estos países que van a formar parte de esta organización. Bueno, ya dijimos también acerca de las normas internacionales de trabajo. Vamos a tener convenios, vamos a tener recomendaciones y vamos a tener protocolos. Dentro de los convenios internacionales de trabajo vamos a tener 3 tipos de convenios. Vamos a tener los convenios fundamentales, los convenios de gobernanza y los convenios técnicos. Estos van a componer los convenios emitidos por la Organización Internacional del Trabajo. Nuestro país, en el año 2018, acaba de ratificar el convenio número 98 relativo a la libre sindicación y negociación colectiva. Y una vez que un país ratifica un convenio de la OIT, tiene un año para implementarlo en su norma interna. Esto quiere decir que todos aquellos convenios que se ratifiquen por parte de los países miembros, o por parte de México, por lo menos, de la OIT, vamos a tener un año para que ese contenido del convenio lo podamos encontrar también en el contenido de nuestra Ley Federal del Trabajo. Entonces, bueno, en el caso mexicano, supuestamente a partir de la ratificación, casi inmediatamente se hizo la incorporación del contenido de este convenio número 98 y hoy lo encontramos en la Ley Federal del Trabajo. Desde luego, ahí no termina el trabajo de un país, termina en el respeto efectivo de ese contenido tanto en el convenio como en la Ley Federal del Trabajo. O sea que en la práctica, que en los centros laborales sí se lleven a cabo y sí se respeten esos derechos consagrados en estos instrumentos. Vamos a tener protocolos. Anteriormente la OIT emitió un convenio, como es el caso, por ejemplo, del convenio número 87, que nos habla de la libertad sindical, que México tiene ratificado desde 1950, y hasta el 2018 ratificamos el siguiente convenio relativo a las relaciones colectivas, que sería este 98. Ahora lo que hace la OIT, en vez de ir creando convenios para irles añadiendo contenido, pues lo que pretende es crear un protocolo para añadirle ese contenido a un convenio ya existente, lo cual creo que pues se hace más práctico. Vamos a tener recomendaciones también por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Van a ser recomendaciones dirigidas en lo particular a los gobiernos cuando se detecte que hay algún tipo de violación a estas normas fundamentales de los trabajadores. A México, bueno, nos han hecho ya una serie de recomendaciones, sobre todo por violaciones a la libertad sindical, y estas recomendaciones normalmente las hacen durante las conferencias internacionales de trabajo que la OIT celebra cada año en Ginebra, Suiza. Entonces van todos los países compuestos por sus respectivas delegaciones, compuestas por gobiernos, por empleadores y por trabajadores, y ahí van primero a emitir alguna queja para que la propia OIT pueda emitir una recomendación. Y desde luego la OIT se va a encargar de darle seguimiento a esa recomendación emitida a cada uno de los gobiernos. Anteriormente considerábamos que pues la OIT no tenía dientes, entonces pues lo único que va a hacer es darme una recomendación que yo como país puedo seguir o no puedo seguir. Pero pues los últimos actos recientes acerca de las violaciones de la libertad sindical, pues nosotros nos dimos cuenta que por medio de estas recomendaciones, pues nosotros tuvimos que reformar por completo nuestra parte colectiva de la Ley Federal del Trabajo, atendiendo a esta falta de respeto a la libertad sindical que era a todas luces evidente. Entonces, pues estas recomendaciones lo que pueden traer son presiones económicas. ¿Sabes qué, México? Bueno, pues si no sigues la recomendación que te hizo la OIT, no vamos a firmar algún convenio comercial o alguna cuestión de estas, como el TEMEC. Pues al final, para firmar el TEMEC, teníamos nosotros como una condición por parte de los países que integran este tratado, sea Canadá y Estados Unidos, de adecuar las normas laborales mexicanas
a lo que nosotros conocemos como, bueno, a lo que entendemos como libertad sindical. Adecuar estas normas para garantizarle a los trabajadores tener una vida sindical activa. Y si no, no firmábamos el TEMEC. Entonces se cambió. Y curiosamente fueron los patrones los que apuraron al gobierno, al legislativo, al gobierno ejecutivo, a dar estos pasos hacia adelante para poder tener acceso a la ratificación y firma de esos tratados comerciales. Entonces al final, pues sí sirve estas recomendaciones emitidas por la OIT como fuentes de las normas internacionales de trabajo. Bueno, los convenios y las recomendaciones son preparados por representantes de los gobiernos y de los empleadores y de los trabajadores, como ya dijimos, esta integración tripartita, y van a adoptar, bueno, esta conferencia anual que se celebra en Ginebra, Suiza. Si un país decide ratificar un convenio, ya comentamos, va a tener un año para incorporarlo en su contenido de la ley. Esta ley, pues al final va a tener varios puntos coincidentes con los convenios ratificados por el país de estos convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Si vamos a hablar acerca de los convenios, por lo menos es importante mencionar cuáles son los convenios fundamentales de esta organización. Los convenios fundamentales, ya dijimos, vamos a tener una división de convenios fundamentales, convenios de gobernanza y convenios técnicos. Los convenios fundamentales lo que van a hacer es dar o tocar esos puntos medulares de la constitución de la propia Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo nace en 1919 y nace como parte del Tratado de Versalles que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Después vendría como parte fundamental o medular de esta Organización del Trabajo la Declaración de Principios de la OIT, o conocida también como Declaración de Filadelfia. Dentro de estos dos instrumentos hay algunos puntos medulares que se deben de respetar por todos los países miembros, independientemente si en lo particular han ratificado o no estos convenios. Tenemos dentro de los convenios fundamentales un convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho a la sindicación, que ya dijimos es el convenio número 87. El convenio número 98 referente al derecho de sindicación y negociación colectiva, el convenio sobre el trabajo forzoso, que es el convenio número 29, el convenio número 105 sobre la abolición del trabajo forzoso, el convenio número 138 sobre la edad mínima para poder trabajar, el convenio número 182 referente a las peores formas de trabajo infantil, el convenio 100 que nos habla de la igualdad de remuneración, que dijimos también es uno de los principios medulares tanto en nuestro derecho laboral mexicano como parte de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, y el convenio 111 que nos habla sobre la discriminación. Entonces, estos son los convenios principales, digámoslo así, fundamentales para tener nuestros convenios ratificados. Y nosotros apenas acabamos de ratificar el convenio número 98, ya dijimos, en el año 2018, noviembre del 2018. Los convenios de gobernanza, bueno, brevemente comentamos que son convenios dirigidos, desde luego, a los gobiernos de los países miembros de esta Organización Internacional del Trabajo. Son 4 convenios. Tenemos el convenio sobre la inspección del trabajo, tenemos el convenio sobre la política de empleo, el convenio sobre la inspección de trabajo y el convenio sobre la consulta tripartita. Son 4 convenios principales. Pero bueno, pasemos a, si ya mencionamos cuáles son las fuentes legales de nuestro derecho del trabajo, es importante también analizar que así como tenemos nuestras fuentes legales, vamos a tener también las fuentes contractuales. Dentro de las fuentes contractuales vamos a encontrar el contrato individual de trabajo en sus diferentes variantes. Vamos a tener el contrato colectivo de trabajo, contrato ley
y el Reglamento Interior de Trabajo, al cual nos vamos a dedicar el día de hoy, es precisamente a este contrato individual de trabajo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es? ¿Es necesario tenerlo para que exista una relación laboral o no? ¿De qué se trata? El día de mañana seguramente hablarán del contrato colectivo, del contrato ley, de los reglamentos interiores de trabajo, pero bueno, vamos analizando quiénes son los sujetos de este primer contrato individual de trabajo. Por un lado vamos a tener desde luego al trabajador y por otro vamos a tener al patrón. ¿Quién es el trabajador o qué es lo que nos dice la ley acerca de un trabajador para poderlo distinguir de otras figuras, ya dijimos, como la prestación de servicios profesionales? Trabajador se va a denominar trabajador a la persona que va a prestar su servicio personal subordinado a cambio de una remuneración económica a otra persona que bien puede ser una persona física o una persona moral. Cuando nosotros hablamos de una remuneración económica, siempre debe ser en dinero, sonante y constante, como dicen. Esto conforme al artículo 8 de nuestra ley. Por otro lado, el patrón, ¿quién es? El patrón va a ser el dueño de los medios de producción que renta la fuerza de trabajo de uno o varios trabajadores a cambio de una contraprestación económica con el fin de producir bienes o servicios, y será quien dicta las instrucciones y parámetros de cómo se deberán de ejecutar los trabajos para recibirlo. O sea, el patrón, ya dijimos, puede ser una persona física o una persona moral. Esto ya hace una gran diferencia. Los trabajadores evidentemente siempre tendrán que ser personas físicas. El patrón puede ser una persona moral. Hablamos de que debe haber una remuneración, que debe ser en dinero, pero además aquí esta definición de patrón que nos proporciona el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que además de esta contraprestación económica va a ser quien dicta las instrucciones y parámetros de cómo se deberán de ejecutar los trabajos. Esto lo que nos habla es de la subordinación, que es el tercer elemento para distinguir toda relación laboral. Entonces ya dijimos nuevamente salario, jornada y subordinación. Tenemos que ser muy analíticos cuando verificamos una figura, porque muchas veces pues aparentemente o por los contratos que se han firmado, por los pactos que se han hecho, pudiéramos estar pensando en otro tipo de figuras jurídicas. Primero dijimos el salario. El salario lo contempla el artículo 82 de la ley y nos dice que es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Anteriormente dijimos que el patrón va a alquilar la fuerza de trabajo de los trabajadores, que es muy diferente a decir que va a pagar por el trabajo. No paga por el trabajo, paga por el tiempo de disponibilidad de ese trabajador a su servicio. Esto quiere decir, si el trabajador fuera remunerado únicamente por su trabajo, quiere decir que si un día por alguna cuestión imputable al patrón no hay nada que producir, pues ese día se le debería descontar al trabajador, y no es así. Independientemente si el patrón tiene que producir a lo mejor una serie de automóviles, como lo hacía Henry Ford o como lo hacía Toyota, a lo mejor en esta ocasión no tenemos a ningún cliente a quien le debamos de entregar un producto como un automóvil. Entonces pues yo ahí tengo a los trabajadores para que en el momento que se ofrezca se pongan manos a la obra y se pongan a trabajar, pero ese tiempo que están ahí sin trabajar pero sí disponibles también se debe de pagar. Por eso decimos que alquilamos por tiempo la mano de obra de ese trabajador. Pensando en el salario, pues hay que comentar lo que refería el maestro Alberto Trueba Urbina, que decía que la única fuente de ingreso del trabajador va a ser el salario, una de las formas de remuneración del servicio prestado y que tiene además por objeto satisfacer las necesidades alimenticias, culturales y de placer del trabajador y de su familia. Y esto lo vinculamos con lo que ya platicamos que decía Carlos Marx en El Capital, cuando hablaba de que el trabajador pues era un recurso y ese recurso lo debemos de cuidar.
Y para cuidar ese recurso debemos de pagar un salario acorde a todas las necesidades que va a tener él y su familia. O sea que Alberto Trueba Urbina y Carlos Marcos al final nos hablan de lo mismo. El salario es para eso. El salario debe contemplar todo aquello necesario para que el día de mañana el trabajador llegue en las mismas condiciones. Y mañana, y mañana, y mañana. El salario además tiene una función eminentemente social, pues está destinado al sustento del trabajador y de su familia. Es la remuneración de la prestación de servicios que nunca, ojo aquí, nunca equivale a la compensación real que corresponde al trabajador. Esa diferencia entre lo que vale el trabajo y lo que se paga al trabajador va a generar plusvalía. Si nosotros pagáramos al trabajador el monto acorde a lo que nosotros vendemos que él está produciendo, pues entonces estaríamos dedicándonos a esto por hobby y no estaríamos generando ningún tipo de utilidad. Por eso nunca es acorde lo que se paga al trabajador a lo que realmente se está produciendo. Si no, pues no habría ninguna utilidad, no habría centros de trabajo y por lo tanto no habría trabajos tampoco. Cuando hablamos de salarios, y sobre todo para temas indemnizatorios, es muy importante distinguir entre lo que es un salario ordinario a un salario integrado. El salario ordinario pues es la cuota económica diaria que se paga al trabajador, pero el salario integrado se va a integrar también con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Tenemos el tercer elemento de la relación laboral. Ya hablamos, el segundo, hablamos de salario. Ahora hablemos de la jornada. ¿Qué es la jornada? Pues es el tiempo que va a estar el trabajador disponible poniendo la fuerza de su trabajo a disposición de ese patrón. La jornada se desenvuelve en la consideración de que es el deber único del trabajador, que consiste, tal cual como lo dijimos, en poner su energía de trabajo a disposición de la empresa o al patrón por el número de horas que se hubiera pactado, que se hubiera determinado. La Ley Federal del Trabajo también contempla jornadas máximas. En la época de la Revolución Industrial o en la época de nuestra revolución antes del artículo 123, pues no era algo raro encontrar a los trabajadores que no disfrutaban ningún día de la semana para descansar, o trabajadores que laboraban arriba de las 14 o 15 horas diarias, lo cual desde luego mermaba su salud y pues al final era una preocupación que tenía de manera general todos los trabajadores, por lo cual pues costó trabajo, costaron varios movimientos obreros poder llegar a la jornada de 8 horas. De hecho, si ustedes recuerdan, en 1864 hubo un gran movimiento, no aquí en México, pero sí en Chicago, de los obreros de la planta de la empresa de McCormick. Estos obreros pues salieron a manifestarse porque pues ya eran muchas las bajas que tenían sus compañeros trabajadores, que morían de agotamiento, y ellos pedían que se contemplara una jornada máxima de 8 horas. Esto fraccionando el día, o sea, las 24 horas en 3, que 8 horas fueran para trabajar, que 8 horas fueran para descansar y 8 horas para temas recreativos, para estar con la familia, para que no todo fuera trabajo, trabajo, trabajo y unas horitas de descanso. Entonces, para tener bien equilibrada la vida de cada uno. Bueno, pues salen los obreros de esta fábrica de McCormick a la plaza de Haymarket, que era una plaza enfrente de la factoría, y pues empiezan a manifestar. Esta manifestación se torna violenta, de hecho es del 1 al 4 de mayo esta manifestación. Llega la policía, salen los llamados esquiroles, que son los trabajadores a quienes contrataron en lo que los originarios los dueños o los propietarios de las plazas de esa factoría se manifestaban. Salen los dos grupos, pues al final hay una gran pelea campal que resulta con varios muertos y se juzga de manera sumaria
a los líderes de este movimiento, quienes son conocidos como los mártires de Chicago. Si nosotros hoy celebramos o conmemoramos, mejor dicho, el 1 de mayo como el Día del Trabajo, pues es precisamente acordarnos de estos trabajadores que dieron la vida en las protestas de Chicago, en la plaza de Haymarket, que pedían una jornada máxima porque sus compañeros estaban muriendo de agotamiento. Por fin lo tuvieron allá, lo tenemos acá, tenemos nuestra jornada de 8 horas y habría que hacer la reflexión de si efectivamente se están respetando esas 8 horas que a los mártires de Chicago pues les costara la vida. El artículo 58 de la ley nos dice que la jornada de trabajo será el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Claro, la regla general van a ser 8 horas, que esa será la jornada de nuestra llamada jornada diurna. Así lo vamos a encontrar en la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 60, 61 y 63. Vamos a tener una jornada diurna, que van a ser 8 horas diarias. Vamos a tener jornada nocturna, que será una jornada de no más de 7 horas. Y tendremos una jornada mixta que no será más allá de 7 horas y media. Entonces, en nuestros contratos individuales de trabajo vamos a encontrar nosotros estas 3 tipos de jornadas. Recuerden, diurna, nocturna, mixta. Diurna, 8 horas. Nocturna, 7 horas. Jornada mixta, 7 horas y media. Y ahora sí pasamos al tercer elemento de la relación laboral, que será la subordinación. ¿Qué es o qué debemos de entender como subordinación? Pues por subordinación se debe de entender de una manera general una relación jurídica que se crea entre el trabajador y el patrón, en virtud de la cual va a estar obligado el primero en la prestación de sus servicios a cumplir con sus obligaciones y sobre todo con las instrucciones proporcionadas por el patrón para el mejor desarrollo de las actividades de esta empresa. Pero la subordinación la podemos descomponer con 2 subelementos. Para que exista la subordinación debemos de encontrar también la dirección y la dependencia. Estos 2 van a ser los elementos de la subordinación. Y cuando nosotros hablamos acerca de la dirección, pues debemos de entender que esta se va a designar como la relación técnica que se da entre el trabajador y el patrón, que va a obligar al trabajador a prestar ese trabajo personal subordinado, siguiendo los lineamientos, las instrucciones y órdenes por parte del patrón. Ahora, por el otro lado, vamos a tener la dependencia. La dependencia es la relación económica que se crea entre el prestador del trabajo y el que lo utiliza. Es una situación de hecho consistente en la subsistencia del trabajador. Esa subsistencia del trabajador va a depender del salario que le va a proporcionar su patrón. Entonces tenemos dirección, que es los lineamientos y directrices que el patrón le va a proporcionar al trabajador para el desempeño de su labor, y por otro lado la dependencia, o sea, esa dependencia que va a tener el trabajador del salario que le proporciona ese patrón. Entonces, dirección, dependencia son los elementos de la subordinación. Y subordinación, jornada y salario serán los elementos de la relación laboral. Todo esto ustedes lo van a encontrar en la presentación que les voy a hacer llegar por medio del maestro Gerardo Jurado. Esta presentación pues contempla de una manera sencilla cada uno de estos puntos que hemos venido tocando a través de esta charla que estamos teniendo. Más que clase, es una charla entre colegas, de la cual espero desde luego que si llegan a generarse algunas dudas, pues tengan la amabilidad, la cortesía de enviarme un saludo y su pregunta o su duda a mi correo electrónico, que es valentequintanapineda@gmail.com. De todas maneras se lo voy a dejar al maestro Gerardo Jurado para que por medio de ese correo pues me puedan hacer llegar sus comentarios. Vamos a hablar tal como lo marca el programa. Nada más permítanme darle un traguito al agua. Vamos a hablar acerca de la relación individual de trabajo o del contrato individual de trabajo.
¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Uno depende del otro? ¿Qué es? El contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, será aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de su salario. Muchas veces existe la falsa creencia por parte de algunos empleadores que si yo no hago que firme mi trabajador un contrato laboral, pues peor para él y mejor para mí, porque no me va a poder demostrar nunca jamás una relación de trabajo. Con lo cual ya empezamos mal como empleador. Nosotros al final hay que recordar que dentro del procedimiento ordinario laboral, la carga de la prueba en lo general le va a corresponder al patrón y precisamente necesita tener estos elementos para en algún momento poder tener o poder conllevar esa carga probatoria que tiene cualquier juicio ordinario laboral. Entonces, el contrato individual de trabajo, ya dijimos, no se debe entender propiamente como el documento en físico como papel, sino que no será necesario contar con este documento para que exista efectivamente una relación laboral. ¿A quién va a proteger este contrato? Pues yo quiero pensar que este contrato en realidad va a proteger más a un patrón que a un trabajador. Es necesario que el patrón tenga estos contratos, y lo más importante de todos es que este contrato no lo elabore un contador, sino un abogado. De preferencia el mismo abogado que el día de mañana me va a representar ante una junta de conciliación o ante uno de los nuevos tribunales laborales, y que en realidad le sirva para poder demostrar, para poder comprobar aquellas circunstancias en las que el trabajador desempeñaba su trabajo. Dentro de los elementos que nosotros tenemos en un contrato, o debemos de tener en un contrato individual de trabajo, vamos a encontrar los datos de las partes, desde luego, la duración, hacer mención si va a ser por tiempo indeterminado, que es la regla general, por tiempo determinado o en su caso por obra determinada, cuáles son las actividades que va a desarrollar el trabajador. Ahí vendría bien añadir a lo mejor una descripción del puesto de trabajo que va a desempeñar, el lugar de la prestación de ese servicio, si la empresa tiene diferentes centros laborales, pues en cuál de ellos es donde se va a llevar a cabo esta relación de trabajo, y no dejarlo abierto en poner la cláusula en cualquiera que decida el patrón o que necesite el patrón, sino ver efectivamente el domicilio en el que el trabajador se está comprometiendo a acudir todos los días para desempeñar esta relación laboral. El horario, o sea, la jornada de lo que acabamos de hablar, de qué hora a qué hora va a trabajar este trabajador dentro del centro laboral, cuál es el horario al que se está comprometiendo. Y hay que entender una cosa, eso de ponerse la camiseta y que se quede unas 2 horas más, pues yo creo que va en contra justo de todo esto que estamos platicando, justo de esta protección a los trabajadores. Es importante entender que al trabajador, en este contrato individual de trabajo, se está pactando entre ambas partes que el trabajador va a desempeñar un determinado número de horas al día, que no puede superar la jornada máxima legal, y a cambio de esa jornada en la cual está poniendo su fuerza de trabajo en manos del patrón, va a tener un determinado salario. Eso debe de ser así. Muchas veces los trabajadores se quedan una mayor jornada queriendo quedar pues bien con los jefes, y en realidad esas son horas que, por lo menos que el trabajador lo entienda, que son horas que él está regalándole al patrón de trabajo efectivo. Debe de haber un pago de horas extra, que normalmente en muchos centros laborales no lo hay. Entonces hay una violación sistemática en el modelo que tenemos de relaciones de trabajo, sobre todo a ciertos niveles, ya a lo mejor no operativo, pero sí a un nivel ejecutivo. Entonces hay que entender que la Ley Federal del Trabajo protege a todo tipo de trabajador, a todo aquel que se encuentre en una relación laboral, sea sindicalizado, sea personal de confianza, protege a todo aquel que sea la parte trabajadora en esa relación laboral.
Dentro del contrato individual de trabajo también vamos a encontrar, ya dijimos el horario, el salario que se le va a pagar a ese trabajador. Debemos de mencionar en dónde se le va a pagar, en qué lugar físicamente, en qué día, a qué hora, o incluso si se va a hacer un depósito bancario o una transferencia electrónica como se hace hoy al pagar casi la totalidad de salarios en México, pues tener algún documento en el cual nos está autorizando ese trabajador a depositar en determinada cuenta. Debemos de encontrar dentro de estos elementos también los planes de capacitación. Recuerden que la capacitación es una obligación que tienen todos los patrones, y dentro del clausulado de todo tipo de contratos de trabajo, ya sea individual o colectivo, debemos de encontrar cuáles van a ser estos planes de capacitación que se le va a proporcionar al trabajador, y desde luego tiene que ser directamente relacionado al trabajo que va a desempeñar. Y por último también vamos a encontrar algo añadido recientemente, que será la designación de beneficiarios por parte del trabajador, para saber a quién en todo caso se le va a pagar el salario o algún adeudo que se tenga para con este trabajador. Bueno, una vez que ya hemos visto cuáles son los elementos que no deben de faltar en todo contrato individual de trabajo, también vamos a encontrar cuáles son los tipos de contrato que contempla nuestra ley. Dentro de estos contratos vamos a encontrar en primer lugar el contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado, que, ojo, debe de ser la regla general. Esta práctica ya sistematizada dentro de muchas empresas, con las cuales llega un trabajador y lo hacen firmar un contrato por 1, por 2 meses, 3 meses, y le ponen contrato por tiempo determinado, no tiene una razón de ser. Para poder firmar un contrato por tiempo determinado únicamente será bajo ciertas causas muy determinadas también. Entonces la regla general es por tiempo indeterminado. Este contrato, ya dijimos, es la regla general de contratación laboral en nuestro país, atendiendo al principio de estabilidad en el empleo, que recuerden que es un principio consagrado para nuestro derecho laboral mexicano, así como protegido desde la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, parte de los convenios fundamentales de este organismo internacional. O sea, en la gran mayoría de ocasiones nosotros nos deberíamos de encontrar con este contrato, y lo increíble es que no sucede así. Tenemos el contrato individual de trabajo por tiempo determinado, sí, efectivamente, pero no es para cuando a mí se me antoje usarlo. El contrato por tiempo determinado podrá utilizarse no en todos los casos, sino solamente en los siguientes casos. 2. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, o cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Solo bajo estas dos circunstancias. Si no existe una de estas dos circunstancias, no puede existir o no debe de existir este contrato de trabajo por tiempo determinado. Muchas veces he platicado con personas que se dedican a los recursos humanos, y constantemente les hago esta pregunta: ¿cuál es el efecto que tiene este contrato si el día de mañana te pueden demandar por la prórroga de la relación de trabajo? El tema que me dicen es psicológico. El trabajador entra sabiendo que tiene una caducidad su relación de trabajo. Entonces, pero si le prometemos que si desempeña de manera óptima ese trabajo que se le está pidiendo, puede quedarse o puede prorrogarse ese contrato o generarse otro contrato adicional, pues en primer lugar le va a echar más ganas, va a estar más comprometido, va a querer demostrar. Claro, esas no son ninguna de las circunstancias que nosotros vemos aquí en el artículo 37 de la ley, que nos habla de cuándo se puede utilizar estos contratos. Y en caso de que pues no nos guste, como que no haya dado el ancho bajo nuestro criterio ese trabajador, pues decirle que ya se terminó su contrato y que se busque otro empleo. El trabajador, pues desde luego, muchas veces por desconocimiento, y bueno, pues efectivamente yo firmé para trabajar aquí 3 meses, ya los trabajé, ya me voy, sin saber que pudiera demandar la prórroga de esa relación de trabajo, porque ese contrato no tiene
no se está llevando a cabo por ninguna de estas dos causas que nos marca la ley. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. El caso clásico de esta causal, por ejemplo, en el periodo navideño. Ustedes saben que una empresa, por ejemplo, como Liverpool, estos grandes centros de almacén, pues cuando se llega ya diciembre, por ahí del 10 de diciembre, tiene un incremento por arriba del 50% en sus ventas. Y termina más o menos pues por ahí del 15 de enero, digamos 15 de diciembre a 15 de enero. Bueno, por este mes yo puedo demostrar que cada año hay un incremento en ventas, por lo tanto necesito contratar vendedores o vendedoras para esta temporada. Pero después bajan las ventas, por lo tanto no los voy a necesitar más. Lo exige la naturaleza del trabajo que se va a prestar. Es comprobable. Y dentro de este contrato debe de existir desde luego la causa por la cual se está contratando de esta manera. Es demostrable, ya lo dije también, estas empresas pueden demostrar que año con año han tenido ese incremento similar al final de temporada o al final de este año. Por lo tanto, como es comprobable y es justificable, se puede hacer este tipo de contratación. También nos dice como segunda causa, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Pues bueno, este es un ejemplo más claro. Pues hay una incapacidad del Seguro Social, temporal o permanente. Por lo tanto, si es temporal, pues por ese periodo que ya contempla el propio Seguro Social, pues yo puedo cubrirlo con este tipo de contrato, con un trabajador que cubra al trabajador que tiene esa contratación por tiempo indeterminado, pero que se encuentra incapacitado. También es demostrable, también lo debo de plasmar dentro del propio cuerpo del contrato para poderlo acreditar en un futuro. Es importante precisar, ya dijimos, dentro del cuerpo de este contrato, la causa por la cual amerita la temporalidad de la relación de trabajo, ya que si omitimos este detalle, corremos el riesgo de que en su momento nos demanden por la prórroga de esa relación laboral. Entonces, pues como vemos, no es tan sencillo, ni es cada vez que a mí se me ocurra contratar de esta manera o con un efecto psicológico, como dicen los de recursos humanos. No debe de ser así. No debe de ser así. Es al final engañar a los trabajadores y aprovecharnos de su desconocimiento. Tenemos otra figura más que contempla el contrato de trabajo por obra determinada, que nosotros encontramos en nuestro artículo 36 de la Ley Federal del Trabajo, que dice este artículo, palabras más, palabras menos, que el señalamiento de una obra determinada puede establecerse únicamente cuando lo exija su naturaleza. Por ejemplo, un trabajador que es contratado para ejecutar un proyecto arquitectónico o de ingeniería, y es indispensable, por otro lado, que se agote la materia de trabajo. Esto quiere decir que si nosotros vamos a contratar a un trabajador para que, no sé, levante una casa, levante un edificio, construya, pues lo podemos hacer con este tipo de contratos siempre y cuando se agote la materia de trabajo. O sea, yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque yo no soy una constructora. Entonces, yo puedo contratar personal de esta manera para que hagan alguna remodelación en mi casa o me construyan otra más bonita, y pues ya terminaron y bueno, pues ya no tengo otra casa que construir, así que adiós. Ahí sí puede funcionar este contrato por obra determinada. Pero si yo fuera un constructor, si yo tuviera una constructora y contrato de esta manera a los trabajadores, pues hoy tengo una obra, mañana tengo otra, pasado otra, y no se agota la materia de trabajo. Entonces, en este caso, no me va a funcionar allegarme a este tipo de contratación. Por lo mismo, como van a existir otras obras, como no se agota la materia de trabajo, pues pueden demandarme la prórroga de la relación laboral. Por lo tanto, pues los vamos a tratar igual como si fueran relaciones individuales por tiempo indeterminado, o sea, la regla general. Y desde luego,
todos los derechos que conlleva este tipo de relación laboral. Tenemos también como parte de estas modalidades de contratación, tenemos los contratos de trabajo por temporada. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado podrán pactarse para labores discontinuas cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo. En los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicio toda la semana, el mes o el año. Entonces, como vemos, tenemos también estas modalidades por temporada, cuando no podemos nosotros fijar un horario bajo una jornada normal. A lo mejor vamos a fijar horarios que contemplen únicamente 2 días, porque nada más 2 días a la semana se les requiere, pues entonces podríamos fijarlo como labores discontinuas. ¿Qué efecto tiene esto? Si yo tengo un contrato de trabajo por labores discontinuas, en el que un trabajador va a laborar en vez de los 6 días laborables de la semana, 8 horas, únicamente lo necesito 2, o pensemos en 3 días. Pensemos en que va a laborar 3 días a la semana. Y así yo lo establezco en el contrato. Ojo, es indispensable establecer que el contrato va a ser por labores discontinuas, por un periodo de 3 días cada semana, y a lo mejor en vez de las 8 horas van a ser 4. Por lo tanto, pues los derechos de este trabajador, como el derecho a las vacaciones, no se va a originar cuando tenga efectivamente un año laborado, sino se necesitaría el doble de tiempo para poder generar ese derecho, toda vez que el año laborado será, el año de labores será en calendario, pues 2 años de tiempo. Entonces, pues de esta manera también lo tenemos que dejar establecido. Si nosotros no tenemos ese cuidado de establecer qué tipo de relaciones y firmamos un contrato por tiempo indeterminado sin hacer la manifestación de que únicamente irá 2 días a la semana o que son labores discontinuas, pues a pesar de que nada más esté trabajando 2 días, generará ese derecho cuando se cumpla el año calendario de labores que tenga este trabajador. De lo contrario, si lo dejamos bien establecido, tendrán que pasar los 2 años de calendario para ese trabajador, para que ese trabajador genere ese derecho. Lo mismo con la prima vacacional, lo mismo con el aguinaldo. Entonces es importante tener bien establecido cuál va a ser la modalidad que me está proporcionando la ley y cuáles son las causas con las cuales yo lo puedo utilizar para contratar a mis trabajadores de manera correcta y conocer desde luego cuáles son los derechos que origina cada uno de estos contratos individuales de trabajo. Las modalidades, algunas de las modalidades que también se contemplan, no como tipos de contratos, sino como modalidades a ciertos tipos de contratos, serán los periodos de prueba y periodos de capacitación. Si recuerdan que a raíz de la reforma del 2012, pues se sumó a la Ley Federal de Trabajo la posibilidad de contratar bajo estas 2 modalidades, pero partiendo de los contratos individuales de trabajo, tanto por tiempo indeterminado como por tiempo determinado, que pasaran más allá de 180 días. Bueno, ¿de qué nos habla el periodo de prueba? En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando excedan de 180 días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no podrá exceder de 30 días con el único fin de verificar que el trabajador efectivamente cumple con los requisitos y con los conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se le solicita. El periodo de prueba a que se refiere este párrafo, pues podrá extenderse hasta 180 días solo cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección o gerenciales. Si nosotros tenemos uno de estos casos, trabajadores, directores o gerentes, podemos prorrogar este periodo de prueba hasta 180 días, si no. ¿Ok? Si no, únicamente si no estamos ante uno de estos casos, únicamente ese periodo podrá ser de 30 días. Y si ustedes se fijan,
pues también coincide con una de las causales que contempla el artículo 47, ¿no? Cuando nos dice que si el trabajador o el sindicato han proporcionado información falsa al patrón para llevar a cabo la contratación de uno de ellos, pues tendrá 30 días para poder hacer valer esa causal de rescisión, que coincide con estos mismos 30 días del periodo de prueba de manera general. Entonces, por uno o por otro, pues ya teníamos desde antes del 2012 contemplado este periodo, nada más que ahora en el 2012 se deja más claro estableciendo este periodo de prueba, pero que al final ya existía y ya se podía hacer valer a manera de causal de rescisión. Hablando del periodo de capacitación, pues es el periodo con el cual el trabajador adquiere los conocimientos o habilidades necesarios para la actividad para la que va a ser contratado. La vigencia de la relación de trabajo tendrá una duración máxima de 3 meses o en su caso hasta 6 meses, solo cuando se trate de trabajadores para puestos nuevamente de dirección o gerenciales, ¿sí? Claro, en el periodo a prueba lo que queremos hacer es ver si efectivamente esta persona que estamos contratando pues cuenta con esas aptitudes que manifiesta tener, ya sea que manifieste él o el sindicato que lo propone. Entonces, pues con 30 días a veces nos quedamos cortos para poder ver el potencial de cada uno de los trabajadores, pero es el periodo que nos da la Ley Federal del Trabajo hablando en términos generales. Cuando nosotros hablamos de capacitación, pues además en la capacitación se le debe de proporcionar un programa acorde a las labores que él va a desempeñar como trabajador en ese centro laboral. Y se le debe y desde luego también debemos de establecer las pruebas que él deberá de superar para poder acreditar si efectivamente cumplió o adquirió los conocimientos derivados de esa capacitación o no. Para estas dos modalidades, estas modalidades hacia los contratos de trabajo, es importante acordarnos que la ley nos dice que ya sea tanto el periodo de prueba o de capacitación quedará sujeto a criterio del patrón si efectivamente se ha cumplido con ello o no. Pero ahí les pone también un temita interesante la propia ley, porque nos dice que deberá de tomar en cuenta la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. No dice, en caso de existir la comisión, deberá de tomar en cuenta su opinión. Las comisiones mixtas, recuerden que son pequeños órganos que viven al interior de los centros de trabajo, compuestos de manera bipartita, tanto por la representación de los trabajadores como por representación del empleador. Hay una comisión que precisamente se encarga de evaluar a los trabajadores, que es la Comisión de Productividad, Capacitación y Adiestramiento. Pues el patrón a ellos les debe de preguntar si efectivamente, les debe de preguntar su opinión en relación a ese trabajador del cual el patrón posiblemente determinó que no se queda porque la prueba no la superó. Bueno, ok, la Corte ya determinó que si tienes un contrato de esta naturaleza, debes de dejar súper bien establecido cuáles son los parámetros sobre los que tú te vas a tener que guiar para ver si efectivamente ese trabajador superó o no superó la prueba. De entrada, debes de decir cuál va a ser la prueba que tú le vas a poner para demostrar esas aptitudes o conocimientos. ¿Cuál será la prueba que deberá de superar? Y también la escala de valores con la cual tú lo vas a evaluar. Eso ya nos dijo la Corte. Por eso ya nadie está utilizando estos contratos por periodo de prueba. Porque algo que en alguna manera se vio como algo muy ventajoso para el empleador, pues ya la Corte lo frenó y le dijo, ok, pero tienes que cumplir con estos parámetros. Y digo, no, entonces ya no lo quiero usar. Lo mismo pasa con el periodo de capacitación. Debemos de tener bien establecido en qué materia nos van a capacitar, cuáles son los conocimientos que nosotros tenemos que demostrar una vez se haya capacitado a ese trabajador, y de nueva cuenta ver cuáles son los valores y los parámetros sobre los cuales vamos a tener que evaluar si efectivamente cumple o no cumple con la capacitación.
y si quiero utilizarlos, desde luego tengo que crear mi comisión mixta de productividad, capacitación y adiestramiento. Tienen la obligación de crear estas comisiones todos los centros de trabajo o todos los patrones que tengan más de 50 trabajadores. Pero en caso de que tú no tengas los 50 trabajadores, tienes 30, pero quieres utilizar este contrato, pues no, la ley no nos dice que solo en caso de tener más de 50 trabajadores, la debes de crear igual. Para pedirle su opinión, aunque no lo vayas a tomar, pero la tienes que crear. Y normalmente este paso se lo saltan, no lo hacen, por lo tanto pierde toda validez esa modalidad o esa cláusula que establece la prueba o la capacitación. Entonces, como ustedes ven, pues sí es un tema bastante interesante de las relaciones individuales de trabajo. Me gustaría seguir platicando con ustedes, sin embargo creo que por un tema meramente pedagógico, más de los 45 minutos resulta antipedagógico y ahorita ya vamos en el doble. Entonces me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes. Les repito, mi correo es valentequintanapineda@gmail.com. En cualquier caso, con cualquier duda o incluso si quieren enviar algún saludo, esos son mis datos. Yo con mucho gusto les iré respondiendo las preguntas que se vayan originando. Y por mi parte ha sido todo. Cuídense mucho y le enviamos un saludo a todos los amigos del Instituto Nacional de Posgrado en Derecho, comandado por el maestro Gerardo Jurado. Hasta la siguiente, amigos.